A continuación, escucharemos las palabras de bienvenida a cargo del doctor Daniel Alberto Vázquez Cárdenas, presidente encargado de la Corte Superior de Justicia del Santa. Buenas tardes con todos y con todas. Señor doctor Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones y magistrado de nuestra Corte Suprema, doctor William Vizcarra Tinedo, presidente de la Primera Sala Penal de Apelaciones y presidente de la Comisión de Capacitación de nuestro Distrito Judicial, señores magistrados de todas las instancias aquí presentes, señores abogados, compañeros trabajadores del área administrativa y del área jurisdiccional, señoras y señores, público en general. Permítame, doctor Salas, reiterarle la bienvenida a nuestro distrito judicial, a esta ciudad de Chimbote, expresarle nuestra gratitud, nuestra complacencia y el honor que significa contar con usted esta tarde para escuchar su ponencia en un tema tan importante que tiene que ver evidentemente con la democracia. Y es que instituciones fortalecidas, instituciones que ejerzan de manera independiente su función, es la única o son la única garantía para un sistema de justicia adecuado. Si los jueces, sea que administremos cualquiera de los tipos de justicia, justicia civil, penal, laboral, la justicia electoral, no tenemos o no podemos hacer uso de este principio que es la base del sistema de justicia como es la independencia, evidentemente no podemos decir que nuestra justicia es correcta, que nuestra justicia funciona correctamente. De ahí la importancia del tema que usted nos va a presentar esta tarde. Sabemos de sus cualidades profesionales, desde que usted era magistrado de la Corte Superior de Arequipa, luego como magistrado de nuestra Corte Suprema y ahora como presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y por eso nos honra contar con su presencia esta tarde. Le auguro lo mejor en su ponencia y reiterarle además nuestro agradecimiento y además indicarle que esta Corte es su casa, usted es bienvenido siempre por la entereza profesional, por sus cualidades profesionales y éticas que lo preceden y la cual reconocemos ampliamente en este distrito judicial. Muchas gracias, doctor Salas, y bienvenido nuevamente. Bien, agradecemos las palabras de bienvenida a cargo de nuestro presidente encargado, doctor Daniel Alberto Vázquez Cárdenas. Seguidamente tenemos la ponencia del tema la independencia del sistema de justicia y la democracia, que estará a cargo del magíster Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Voy a dar lectura, antes de dar pase a la exposición, a un resumen de su hoja de vida. El magíster Jorge Luis Salas Arenas, actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones y juez titular de la Corte Suprema de Justicia de la República con licencia funcional, es abogado por la Universidad Católica Santa María de Arequipa, magíster con mención en Derecho Civil por la misma universidad, estudios concluidos del doctorado en Derecho Penal por la Universidad de Alcalá de Henares, España, y en el doctorado en Derecho por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Actual docente de procesal penal en la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene 27 años en la carrera judicial y 12 años de experiencia como docente universitario. El día de hoy lo tenemos con nosotros para disertar la conferencia magistral La independencia del sistema de justicia y la democracia. Le invitamos, doctor Jorge Luis Salas Arenas, a iniciar la exposición. Lo recibimos nuevamente con un fuerte y muy caluroso aplauso. Muy gentiles. Señor doctor, don Daniel Alberto Vázquez Cárdenas, presidente encargado de la Corte Superior de Justicia del Santa, quien representa a la señora doña María Luisa Apaza Panuera. Señores miembros titulares del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones que virtualmente se encuentran conectados, don Willy Ramírez, don Jovián Sanginés, don Narón Ollarse. Señor doctor Williams Vizcarra Tinedo, presidente de la Primera Sala Civil del Santa,
señor magíster don Daniel García Vázquez, señoras y señores jueces de todas las instancias aquí en el Santa, señora doña Doris Yulisa Cisneros García, gerente de Administración Distrital del Santa, dignas autoridades administrativas de esta corte, trabajadores, señores trabajadores, señor magíster don Paul Stevens Vizcarra, director nacional de la Oficina Desconcentrada, de las Oficinas Desconcentradas del Jurado Nacional de Elecciones. Para mí, ya lo señalé temprano, un gusto estar aquí y poderme encontrar de nuevo con conocidos muy respetables, amigos también, y con ustedes para tratar este tema muy denso por la cantidad de información. Yo les voy a agradecer su paciencia y luego sus intervenciones cuando ustedes lo estimen pertinente. Vamos a trabajar lo más rápidamente posible el tema de la independencia del sistema de justicia y su vínculo con la democracia, partiendo de lo que dijo el colosal uruguayo Eduardo Couture en 1947. El juez es el custodio, el centinela de la libertad. Cuando todo se ha perdido, cuando todos los derechos han sido conculcados, siempre queda la libertad mantenida por el juez. Pero el día en que el juez tenga miedo, sea pusilánime, dependa de los gobiernos, de las influencias o de sus pasiones, ningún ciudadano podrá dormir tranquilo. 1947, el gigante procesalista Eduardo Couture. ¿Qué instrumentos normativos protegen la independencia judicial? La Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948, artículo 10. Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente por un tribunal independiente e imparcial en todas las determinaciones de sus derechos y obligaciones. Artículo 14, inciso primero del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1976. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tiene derecho a ser oída públicamente con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial ante la sustanciación de cualquier proceso, de cualquiera que sea el trámite en el que sus obligaciones o derechos se discuten. Siguiente, el artículo 8, inciso primero de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1969, dice lo mismo: toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad, etcétera, etcétera. Artículo 139, inciso 2 de la Constitución del Perú, principios y derechos de la función jurisdiccional. El segundo de los incisos. La independencia y el ejercicio de la función judicial, ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes en el órgano jurisdiccional, ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto las decisiones que pasaron a autoridad cosa juzgada. Artículo 146, inciso primero. El Estado garantiza a los magistrados judiciales su independencia. Solo están sometidos a la Constitución y a la ley. 2. A la inamovilidad en sus cargos, no pueden ser trasladados sin su consentimiento. 3. A su permanencia en el servicio mientras observen conducta y idoneidad propias de su función. Son los que nos interesan. Siguiente, principios 1 y 2 de los básicos relativos a la independencia de la judicatura que la Organización de las Naciones Unidas en noviembre de 1985 declaró. El 1, el primero de los principios. La independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura. 2. Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos, en consonancia con el derecho, sin restricción alguna, sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas de cualquier sector o por cualquier motivo. Pero además, el inciso 11, la ley garantizará la permanencia en el cargo de los jueces por los periodos establecidos. El 12,
Se garantizará la inamovilidad de los jueces hasta la edad de jubilación. 17. Toda acusación o queja contra un juez por actuación judicial o profesional se tramitará con prontitud e imparcialidad conforme al procedimiento pertinente. Tendrán derecho a ser oídos, etcétera, etcétera. 18. Solo podrán ser suspendidos los jueces o separados por incapacidad o comportamiento inhabilitador. 19. Todo procedimiento disciplinario y de suspensión o separación se resolverá conforme a las normas de comportamiento judicial. 20. Las decisiones disciplinarias y de suspensión o separación estarán sujetas a revisión independiente. Esas son las normas mundiales para proteger a los jueces en cuanto al ejercicio de su independencia. Ley de la carrera judicial, 29.277, artículo 1 del título preliminar. Los jueces ejercen funciones jurisdiccionales con independencia e imparcialidad, sujetos únicamente a la Constitución y la ley. Artículo 1 ya de la ley, no del título preliminar. Disposiciones generales. La carrera judicial tiene como objetivo garantizar la independencia, idoneidad, permanencia y especialización de los jueces. Artículo 34, como deberes de los jueces, primera cápite. Impartir justicia con independencia, prontitud, imparcialidad, razonabilidad y respeto del debido proceso. Adicionalmente, conviene que nos detengamos un momento respecto al control de convencionalidad. ¿Qué dijo la sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 00007-2007, proceso de inconstitucionalidad? En el fundamento jurídico 36. En consecuencia, al Tribunal Constitucional en el presente caso, en esa materia, no le queda más que ratificar su reiterada doctrina imprescindible para garantizar los derechos fundamentales, bien se trate de los procesos jurisdiccionales, administrativos o políticos, que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para todos los poderes públicos y que esta vinculatoriedad no se agota en su parte resolutiva, el stare decisis, ¿no?, sino que se extiende a la ratio decidendi, es decir, a los motivos de la decisión. Y ojo, incluso en aquellos casos en los que el Estado peruano no haya sido parte en el proceso. Lo digo porque hay quien dice desde la instancia constitucional más alta, hoy, que las sentencias de la Corte Interamericana solo valen si se pronunciaron para el Perú. Bueno, están cambiando pues la jurisprudencia de mucho tiempo que el propio Tribunal Constitucional había establecido. Ya veremos eso un poquito más adelante. Artículo 8 del título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional 2021, interpretación de los derechos humanos y tratados internacionales. Dice, el contenido y alcance de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente Código Procesal Constitucional deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados sobre los derechos humanos, así como las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según los tratados en los que el Perú es parte. En caso de incompatibilidad, entre una norma convencional y una constitucional, los jueces preferirán la norma que más favorezca a la persona y a sus derechos humanos. Bueno, ¿qué tiene que ver, cómo es el tema del principio de la independencia judicial? ¿Qué es la independencia judicial? Por favor. Bueno, hay que percibir la independencia judicial como la ausencia de vínculos de sujeción política. Es decir, que haya directivas que alguien dicta, órganos políticos sobre todo, o de procedencia jerárquica superior, de la propia organización judicial para la actuación de los jueces, salvo el caso de los recursos impugnativos que tienen desde luego algunos parámetros, ¿no? Pero ningún juez puede ordenarle a otro, por ejemplo, que condene. No le puede ordenar que condene, que dicte una sentencia de condena. No puede ordenar que condene, porque los jueces son independientes. Y los jueces de otro fuero, por ejemplo, los jueces electorales, tampoco pueden ser objeto de órdenes en ese sentido. El Jurado Nacional de Elecciones puede anular sus decisiones, pero no les puede ordenar que hagan tal o cual cosa.
el Jurado Electoral Especial también es autónomo e independiente para sus decisiones. Hay una dimensión interna y otra externa que ya todos conocemos, sobre todo los abogados, en materia de la independencia judicial. Por la externa, el juez no está vinculado a intereses que provengan de fuera de la organización judicial, más concretamente en la materia concreta que conoce, intereses ajenos a la resolución de la causa. No se puede sujetar a los intereses del demandante o del demandado por sí solos. Tiene que mirar lo que dice la Constitución y lo que dice la ley. Y en cuanto a la dimensión de la independencia interna, el juez no puede sujetarse de ninguna voluntad de otros órganos judiciales, ¿no? Salvo medio impugnatorio, como ya lo hemos visto antes, ¿no? Ni al interés de órganos jurisdiccionales de ningún tipo. Un juez de la Corte Suprema no le puede ordenar al juez de paz no letrado, o sea, al juez de paz más puro del lugar que a ustedes se les ocurra, que resuelva en este sentido. No le puede ordenar. No le puede ordenar. ¿A qué nivel llega la independencia de los jueces? Que el juez de la Corte Suprema tiene que respetar la independencia de los jueces. La tiene que respetar. La independencia externa señala que no se deben admitir presiones del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de otros poderes públicos, de los partidos políticos, de los medios de comunicación o de particulares en general, de los poderes fácticos, a veces incluso no expresos, pero presentes. Y la independencia interna señala que no se debe admitir presiones de órganos dentro de la estructura judicial, como ya hemos indicado, ni de otros órganos judiciales, salvo de la impugnación, los que provengan de la impugnación. Cuando se anula una resolución, el juez puede decir, no, pues para mi resolución vale. No, pues ya la anularon, ya no vale, ¿no? Pero más allá no puede ir. No puede decir, ahora tengo que resolver como me han sugerido, me han dicho, ¿no? No. El juez es independiente para decidir lo que convenga, decidir de acuerdo a la Constitución, los convenios y los tratados internacionales y el derecho. Antes éramos nosotros, o teníamos, perdón, una dicotomía y un problema en la dicotomía del monismo y el dualismo, ¿no? Algunos decían que los tratados internacionales son en realidad ley extranjera, ¿no? Y por tanto la Corte Interamericana, jurisdicción extranjera, ¿no? Y bueno, pues no, había que respetar el derecho nacional y hacer prevalecer el derecho nacional. Una postura nacionalista un poco particular. En el mundo democrático eso no existe, no es así, porque los tratados de derechos humanos, en particular, tienen un especial tratamiento. Y la Constitución es una Constitución que se ha decantado por el monismo. No somos dualistas, es decir, las normas que provienen de los tratados internacionales son parte del derecho nacional. Lo vamos a ver más adelante, porque así lo manda la Constitución, son parte del derecho nacional. Y es más, hay orden expresa para que los jueces interpreten las decisiones conforme las convenciones internacionales que en materia de derechos humanos el Perú ha suscrito. Bueno, hay en la independencia judicial algunos factores, ¿no?, que hay que tomar en cuenta. El factor personal, que se refiere al propio juez, que él debe obrar de modo independiente y expresar su independencia de manera concreta. El factor institucional, el organismo jurisdiccional debe ser también independiente, institucionalmente, ¿no? No vale que solo el juez lo sea y la institución esté comprometida, ¿no? Así se decía hace 20 años, ¿no? Se decía, la independencia radica en los jueces, ¿no? La institución, no, pues bueno, es otra cosa, ¿no? Porque en realidad lo que se produjo hace 20 años fue la intervención del Poder Judicial por el Poder Ejecutivo. Había, recordarán algunos, la mayoría no, porque son muy tiernos, ¿no? Recordarán algunos, pocos, en este auditorio, que había una comisión ejecutiva del Poder Judicial
que presidía un señor comandante de la Marina. Y este señor, perdón, era el secretario ejecutivo, no la presidía él, que era el secretario ejecutivo de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, con tanto poder como un juez de la Corte Suprema, incluso usaba la medalla roja y blanca como juez de la Corte Suprema. Y el todopoderoso señor secretario ejecutivo, que además tenía vínculos con el todopoderoso exasesor del entonces presidente de la República, hacía y deshacía del Poder Judicial. Entonces se decía, la independencia radica en los jueces, no en las instituciones. Bueno, no solamente el juez debe ser independiente, sino la institución también. Y luego está el factor de la tutela judicial efectiva, ¿no? Que es derecho de todos. Si el juez depende del poder político, cualquiera que sea, ¿no? No me refiero solamente al poder ejecutivo, hay poder político en la municipalidad, hay poder político en el gobierno regional, hay poder político en determinado órgano del Estado, ¿no? Entonces, ¿qué hará el litigante? ¿Qué podrá sentir el litigante cuando tiene un pleito con ese poder político que tiene al juez comprometido? Por eso la independencia judicial no es un problema de interés solamente de los jueces, sino es un problema que tiene o radica su importancia en la democracia misma y en el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales. ¿Cuáles son las garantías de la independencia judicial? Primero, un adecuado proceso de nombramiento. ¿Quién nombra a los jueces? ¿El Parlamento? No, ya no. Eso era antes. ¿Quién nombra a los jueces? La Junta Nacional de Justicia. Ah, qué interesante sería controlar la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Para nombrar a los jueces. Pero eso nosotros nunca hemos tenido, ¿no? ¿Sí? No hemos tenido un Consejo Nacional de la Magistratura cuyos integrantes mayoritariamente están procesados y algunos presos por haber hecho cosas que no debían. ¿Es tan vieja esa historia que no la recordamos? Cuidado. Un proceso conforme a ley, un proceso de cooptación de jueces conforme a ley, por nombramientos que sean técnicos, que se miren los méritos, no los vínculos políticos, o personales o familiares. Inamovilidad en el cargo. Inamovilidad en el cargo. Significa que al juez no lo pueden mover, no lo pueden sacar, no lo pueden retirar, salvo inconducta probada, pero tramitada por el órgano encargado de tramitar las inconductas funcionales. ¿Y cuál es ese órgano? La Junta Nacional de Justicia. ¿Sí? No es la prefectura, no es el arzobispado, con el respeto que merecen los señores integrantes de la Iglesia Católica. No es la alcaldía, no es el parlamento, no es la gobernatura, es la Junta Nacional de Justicia que tiene que hacer un procedimiento jurídico, no un procedimiento político, para determinar si se incurrió o no en una inconducta funcional y si lo hizo, cuál va a ser después de la prueba pertinente la sanción que ameritaría esa inconducta. ¿Sí? Porque los jueces, ya lo hemos visto antes, de acuerdo a lo que dice la ONU, ¿no?, que vale para todo el mundo democrático, los jueces deben ser objeto de procesos jurídicos y no políticos. 3, garantía contra presiones externas, ¿no? Aquí no valen las amenazas, no valen los gritos, no valen los periodicazos con la finalidad de presionar al juez o a los jueces para que se comporten de tal o cual manera. En cuanto al adecuado proceso de nombramiento, aquí el parámetro esencial tiene que ver con la objetividad y la razonabilidad. ¿Y qué elementos son los que aquí se analizan? La integridad, la idoneidad, la formación, las calificaciones jurídicas apropiadas e igualdad de oportunidades. Yo estoy en desacuerdo con la ratificación. Así lo dije cuando ha sido ratificado hace 6 meses. Respondí así:
cuando me preguntan, ¿y usted qué opina de la ratificación? Bueno, yo pienso que la ratificación no es conveniente constitucionalmente. Lo que tiene que haber acá es un proceso disciplinario. Si la persona ha cometido una inconducta funcional grave, debe ser separado. Y ese es su rol, señores miembros de la Junta Nacional de Justicia, un rol importante para el país. Pero ratificar le da un cariz distinto, un cariz político, que la Junta no debería tener. Esa es mi opinión. Y entre pecho y espalda le dije, despídete nomás ya, hasta aquí llegaste porque no te van a ratificar por haber dicho tal cosa, ¿no? Bueno, los miembros de la Junta Nacional de Justicia tuvieron la decencia de calificar la sinceridad y la coherencia, porque eso lo he dicho siempre. No me lo inventé para decírselos a ellos, lo he dicho siempre. Lo he dicho siempre. Coherente, no fui ofensivo, me ratificaron por unanimidad. Ya pasé yo ese tamiz de la ratificación cada 7 años, con la que no estoy de acuerdo, pero está vigente en la Constitución. Yo creo que debería desaparecer, pero esa es mi opinión y la de otros, ¿no? Pero no obstante, si hubiera una inconducta, que a mí me endilgaron varias, con motivo de mi desempeño como presidente del Jurado Nacional de Elecciones, las revisaron en la Junta Nacional de Justicia y no las ampararon. Bueno, entonces, la selección de jueces por el mérito personal y la separación de jueces por los deméritos. Y aquí viene el tema de la inamovilidad en el cargo. Es una garantía para evitar que los jueces estén asustados, preocupados. Ya miren los 7 años, o los 3 años y medio, porque me han dicho que ya están ahora activando la de los 3 años y medio. ¿Para qué es esta revisión de 7 años, 3 años? Había quien propuso que es cada año la ratificación, para tener a todos los jueces en la angustia de saber si los ratifican o no, como el cuy de tómbola, así, ¿no? ¿Para qué? Para que estén ocupados en llenar papeles, llenar declaraciones, conseguir constancias, etcétera, y la labor jurisdiccional. Esa es otra forma de hostilidad que a mí no me parece razonable, ¿no? El proceso de ascenso debe ser, por tanto, también adecuado y no deben haber despidos injustificados o libertad de remoción. Solo se va el que se porta, pues, realmente mal. Se porta mal, se tiene que ir, pues, se tiene que ir. Y si se portó muy mal, de repente hasta se va a ir, pero a enfrentar un proceso penal en que se defenderá como debe ser, y si termina detenido, así será, pues, ¿no? Punto. No estamos abogando por la irresponsabilidad de los jueces, sino más bien por el respeto de la independencia judicial, porque no solo es un problema de jueces, sino es un problema de la sociedad. ¿Y qué sociedad le vamos a legar al futuro? Una sociedad de jueces timoratos, temblorosos, asustadizos, huidizos. Yo creo que haríamos mal. Si el Estado incumple las garantías, afecta la inamovilidad en el cargo. Así de sencillo. No es absoluta la garantía de la inamovilidad, ¿no? Entonces, las conductas claramente reprochables deben ser objeto de las medidas que ya hemos señalado. Contrapresiones externas. Los jueces deben resolver los asuntos sin restricciones alguna, sin influencias alicientes, presiones, amenazas o intermisiones indebidas. En otros lugares, en Italia, por ejemplo, existe legislación expresa que castiga las presiones contra los jueces con pena privativa de libertad. En Francia también. No se puede presionar a los jueces, no se debe presionar a los jueces. No se debe presionar a los jueces, porque son afectaciones a este derecho esencial, que es resolver imparcialmente sin presiones externas. No es que las personas, porque tienen derecho a la libertad de expresión, pueden decir lo que quieran. No pueden ni deben presionar a los jueces. No se puede presionar al que va a resolver. No se puede, no se debe. Esto no es un encuentro deportivo, cuando hay un pleito, no es un encuentro deportivo. Ni va a ganar el que grita más.
Alguna vez que han ido a la sala donde yo presidía, en Arequipa, la sala penal, han ido gentes de un lado y del otro a expresarse públicamente, les he dicho, señores abogados, tengan la gentileza de decirles a sus patrocinadores respectivos que morigeren su comportamiento para permanecer en la sala. Porque si lo que va a prevalecer acá es el grito, entonces los van a despedir a ustedes y van a contratar a las barras bravas. Y entonces la barra que mejor grite, o que más fuerte, que haga más bulla, que traiga bubucelas, tambores, etcétera, ganará por el pleito. Y la otra perderá. El abogado ya no tendrá sentido. Lo que diga no tendrá sentido. Habrá que presionar con bulla, con bombos, con gritos, y el que grite más, ese va a ganar. Esa no es la forma. Así no es la democracia. Y no debemos acostumbrarnos a menor estándar que el que señalan los órdenes internacionales en relación a la independencia. Pero se dictó también un fundamento, el 202, en cuanto a las garantías para la independencia de las y los operadores de justicia y la justicia y el Estado de Derecho en las Américas. Esto lo hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no es una decisión jurisdiccional, pero señaló lo siguiente: que los controles políticos de la actividad de las y los operadores de justicia que se basan en criterios discrecionales o razones políticas, por su propia naturaleza, son contrarios a las garantías de independencia e imparcialidad que deben ser observadas en los procesos disciplinarios en conformidad con el derecho internacional. Por eso, la Comisión desea señalar que el control disciplinario a cargo del Parlamento, denominado juicio político, presenta riesgos para las garantías de independencia e imparcialidad. Fundamento 203. También de la misma, del mismo documento, que de garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Se dice aquí que la Comisión observa que varios países de la región, ¿no?, siguen manteniendo el denominado juicio político. Aquí están Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Y dice que en estados como los anteriores, además de los peligros que representa en sí misma la posibilidad de que las y los operadores de justicia sean sancionados por un poder que tiene una naturaleza esencialmente política, gran parte de las causas o causales utilizadas para dar lugar a tales procesos adolecen de amplitud o vaguedad y pueden resultar problemáticos en el cumplimiento del principio de legalidad. Ojo, cualquier procesado tiene derecho al principio de legalidad, ¿sí? Y al debido proceso. ¿Y cómo es el debido proceso? El primero de los rasgos del debido proceso es el juez imparcial, ¿no es cierto? Muy bien, juez imparcial. ¿Qué significa un juez imparcial? Un juez que no se haya pronunciado de ninguna forma, en algún sentido respecto a la materia que se va a juzgar, ¿no es cierto? Así es un juez imparcial. En los parlamentos de toda América, sobre todo en los que hemos señalado, los parlamentarios se pronuncian públicamente, filmados en periódicos, en sus twitters, etcétera, sobre qué es lo que hay que hacer con determinados jueces. Y luego los convocan para juzgarlos. La pregunta es, ¿hay imparcialidad allí? La respuesta la darán ustedes mismos entre pecho y espalda. Fundamento 204. La Comisión considera que atendiendo al alto riesgo que significa la figura del juicio político en donde existe, se debe asegurar que el control se realice no sea precisamente de índole político, sino jurídico. Bueno, evitando que sea utilizado para responder a intereses políticos o intereses sociales o intereses económicos. Fundamento 205. La Comisión Interamericana es de opinión que resulta conveniente eliminar progresivamente el uso del juicio político, que ha sido utilizado históricamente como una herramienta de control político ejercido por el Parlamento, especialmente contra las altas cortes. Aquí no me refiero solamente al caso del Jurado Nacional de Elecciones y su presidente o sus miembros, sino de todos los jueces de la Corte Suprema
y los fiscales supremos, que tienen una función similar, aunque no sea jurisdiccional. No debería existir, por estas razones internacionales de derechos humanos, por las razones normativas antes indicadas y por las razones jurisprudenciales que vamos a ver en adelante, no debería existir la posibilidad de juzgamientos políticos. Si los jueces, uruguayos, brasileros, chilenos, colombianos, peruanos, cometen inconductas graves, los deben juzgar sus órganos disciplinarios jurídicamente y con los fundamentos, con los procedimientos que corresponden, y no generar, inventar o qué sé yo, establecer procedimientos ad hoc. Independencia judicial y democracia. Bueno, la separación de poderes tiene como objeto fundamental, en este caso, en lo que nos toca, la independencia de los jueces. El Estado debe garantizar no solo la apariencia de independencia de la magistratura para inspirar legitimidad y confianza de todos los justiciables de la colectividad, sino también que los ciudadanos deben tener confianza en que la sociedad democrática funciona. Cuando quien habla llegó al Jurado Nacional de Elecciones, recién nombrado, me invitaron a jurar mi cargo ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia, porque a mí me nombró la sala plena. No fui. Y no juré frente al presidente de la Corte Suprema. Reunidos los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, juré ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, porque yo no dependo del Poder Judicial. No le doy cuentas al Poder Judicial. Respeto al Poder Judicial y el Poder Judicial tiene que respetar al Jurado Nacional de Elecciones. Y el Pleno aprobó una directiva por la cual sus miembros juran ante el presidente del jurado y los miembros de los jurados electorales especiales juran también por grupos, cuando funcionan los jurados electorales especiales, ante el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Y no ante los presidentes de corte, ni los fiscales de los jurados especiales, ante los fiscales, la Junta de Fiscales. Los fiscales ante el presidente del Jurado Electoral Especial y los miembros de la sociedad civil también ante el presidente del Jurado Electoral Especial. Porque el Jurado Nacional de Elecciones es un órgano autónomo que no depende ni del Poder Judicial, ni de la Fiscalía de la Nación o la Junta de Fiscales, ni del Colegio de Abogados de Lima, ni de las facultades de Derecho de las universidades privadas o de facultades de Derecho de las universidades públicas. Sus miembros son independientes. Esta es una forma particular de hacer justicia electoral que en algunos países se entiende, es interesante, porque nosotros no somos una sala de un Supremo Tribunal o de un Tribunal Superior, ni a nosotros nos elige la votación calificada de ciudadanos o la votación popular. El artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana del 2001 dice que son elementos esenciales de la democracia representativa el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y separación e independencia de los poderes públicos. Cuando yo estudiaba en el colegio secundario hace algún tiempito, no mucho, pero hace algún tiempo, ¿no? Se ríe acá la colega porque dice, no es así, debe ser ya mucho tiempo. Pero en mi época ya usaban campana para llamar a misa, no usaban tambor, por si acaso. Entonces, en ese tiempo se decía que los poderes del Estado eran 4. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Electoral. Así se decía. Y en otros lugares se está pensando exactamente en esa forma. Porque se dice que del sistema electoral depende la democracia. Porque si el sistema electoral funciona mal, la democracia está en riesgo.
este sistema electoral, que me honro en integrar, ha sido auditado por los observadores internacionales especializados, quienes han declarado públicamente y por escrito que no han encontrado objeciones que tuvieran que ser connotables o connotadoras, diré mejor, de ningún tipo de irregularidad grave o fraude. Bueno, como quiera que, frente a al desempeño jurisdiccional, se presentan algunos casos de acosamiento que la Fiscalía no siempre ha sabido calificar y no sabe calificar, me permito señalar que existe una protección contra el hostigamiento en agravio de los jueces. Y está en el artículo 151A como delito de acoso, que dice: el que de forma reiterada, continua, habitual y por cualquier medio vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con una persona sin su consentimiento, de modo que pueda alterar el normal desarrollo de su vida cotidiana, será reprimido con pena privativa de libertad, etcétera, etcétera. Y el segundo párrafo dice: la misma pena se aplica al que por cualquier medio vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con una persona sin su consentimiento, de modo que altere el normal desarrollo de su vida cotidiana, aun cuando la conducta no hubiera sido reiterada, continua o habitual. Y el primer inciso del tercer párrafo dice, del segundo párrafo, tercero digo, si bien, la pena privativa de libertad será no menor de 4 ni mayor de 7 años, inhabilitación, etcétera, etcétera, cuando se presente alguna de las circunstancias agravantes siguientes. La víctima es menor de edad, es persona adulta mayor, bueno, o se encuentra en estado de gestación, o es persona con discapacidad. Digo esto porque algunos fiscales no saben cómo calificar los actos de hostigamiento, no saben dónde encontrar. Algunos han dicho que los actos de hostigamiento son difamación y que haga valer mi derecho, en mi caso, ¿no? Por acción privada. Denunciar que me han insultado porque me han amenazado con una bala. Me han insultado. Ese es un absurdo intolerable, ¿no? En fin. Bueno, ¿y cuáles son los verbos rectores de este tipo penal? Vigilar, perseguir, hostigar, asediar, buscar establecer contacto o cercanía con el sujeto pasivo. Bueno, ¿cómo? Sin su consentimiento, de modo que pueda alterar el normal desarrollo de su vida cotidiana. Que la conducta puede ser habitual, reiterada, continua, pero también se dice que aunque no sea habitual ni continua. Y de igual forma se aplicará a quien realiza las mismas conductas valiéndose de usos de tecnologías de la comunicación. Acá tienen ustedes rápidamente una vista que señala lo que está pasando en el Perú, ¿no? Para los asedios. Esto puede ocurrir con cualquier jueza, solo que a los jueces superiores o de primera instancia no les van a hacer juicio ni antejuicio, ¿no? Esto lo van a hacer solamente con los jueces de la Corte Suprema. Y ojo, que sometido a la Corte Suprema y a la Sala Plena, por tanto, pueden tener llave para muchas cosas los interesados en controlar al Poder Judicial. Así pasó cuando había Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, no estoy diciendo nada nuevo. Siguiente y siguiente. Yo les agradezco mucho su paciencia, les agradezco mucho su interés y quedo a vuestras preguntas. Muchas gracias. Bien, agradecemos la exposición del magíster Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. A continuación, invitamos a la auditoría que puedan formular sus preguntas con respecto a la exposición brindada.
quien desee formular. Sí, adelante, doctor Vizcarra. Micrófono, por favor. Doctor Salas, en primer lugar, para felicitarlo por la importante exposición, pero quiero aprovechar sus conocimientos en el tema, porque usted sostenía en una de las diapositivas de que el juez, hablando de la independencia del sistema, ya no solamente como órgano mismo, ¿no es cierto?, sino como sistema en sí, de que en el caso de los jueces están sujetos a la Constitución y la ley. Pero en este devenir del desarrollo de la actividad judicial, hablamos ahora del neoconstitucionalismo y de los jueces activistas, ¿no es cierto? Y mucho está en boga ahora, algunos dicen la constitucionalización de los procesos judiciales o el control convencional o constitucional, ¿no es cierto? Y en esa línea usted hacía referencia a lo que ha establecido, pues efectivamente, la Corte Interamericana respecto a que no solo la decisión de la Corte es vinculante al Estado, ¿no es cierto?, sino la ratio decidendi, o sea, los criterios interpretativos de la Corte respecto a la decisión que se toma en un caso. Y bueno, en esa línea, algunos sostienen, quizás la minoría, de que en base al artículo 68 de la propia Convención, los estados están vinculados, están obligados a acatar la decisión de los jueces, pero solo en los casos en los que ha sido parte, ¿no? O sea, el artículo 68 expresamente establece esa línea de que estamos vinculados, obligados a acatar el mandato de la Corte Interamericana en cuanto hayamos sido parte del proceso, ¿no? Pero hay pues lo que usted ha sostenido ahora, de que los criterios interpretativos que la Corte asume en casos en los que el Estado no es parte, también son de alguna manera obligatorios para los jueces, ¿no es cierto?, del Poder Judicial y de los órganos del sistema de justicia, a efecto de que podamos tomarlos en cuenta en las decisiones que asumamos en casos de los que nos corresponde asumir como jueces, ¿no? Entonces, ahí viene la pregunta si es que decir los jueces están sujetos a la Constitución y a la ley, podría, o decir que los jueces tienen que asumir los criterios interpretativos de la Corte Interamericana, no afecta el mandato constitucional de que solamente estamos sujetos a la Constitución y a la ley, ¿no es cierto? Si es que esa situación no afecta ese principio de independencia. Agradezco mucho su pregunta, porque es una pregunta clave, muy importante. A ver, la Suprema Corte, en el ámbito penal, me referiría al ámbito penal porque es el que más conozco, dicta un conjunto de criterios según una sentencia, cualquiera que sea. Incluso no vinculantes, pero dicta un conjunto de criterios. Si son vinculantes, con mayor razón. Pero, gracias. Gracias. Pero con mayor razón si son vinculantes, pero si no lo son, bueno, ahí están los criterios. Y el juez dice, esto no es vinculante, yo puedo resolver de otra manera. Ya, muy bien. Cuando se interponga recurso de apelación y ulteriormente casación, ¿qué dirá la Suprema Corte? Cosa distinta, o repetirá su criterio. Yo creo que repetirá su criterio, ¿no? Entonces, ¿vale la pena pelear con el criterio de la Corte Suprema que ha establecido una línea jurisprudencial? Alguien podrá decir, sí, pues, porque no era vinculante la decisión, yo puedo hacer lo que quiera. Claro, lo que va a hacer es provocar la dilación en el resultado final, que luego de un tiempo, no sé, 1 año, 2 años, 3 años, va a convertirse en la decisión que inicialmente ya habían pronunciado o pergreñado con claridad en la ratio decidendi. Traspolamos el tema ahora a la Corte Interamericana. En un lío paraguayo, por decir, la Corte Interamericana pronuncia su criterio. El Perú no es parte, pues. No está obligado. Claro, no está obligado. ¿Ya?
quiere decir que el agraviado con el criterio diferente va a tener que litigar para hacerse reconocer el derecho. ¿Y cuánto demorará? Pues, no sé, 2 años, 3 años, 4 años, para luego regresar a la persona a quien perjudicó con una reparación que va a pagar ¿quién? El Estado peruano. ¿Tiene sentido? En principio, yo creo que ninguno. Pero, en fin. Pero el propio Tribunal Constitucional de la República del Perú, en el proceso de inconstitucionalidad 0007-2007, ha dicho que lo que decide la Corte Interamericana, no solo en cuanto a lo que propiamente constituye su fallo, sino a la ratio decidendi, es decir, a los fundamentos de la decisión, son vinculantes para el Perú, para los jueces del Perú. Eso ya lo ha dicho en el año 2007. De modo que predicar contra lo que ya está señalado o establecido, me parece a mí que es arar en el desierto, ¿no? Respetando desde luego los criterios que sean contrarios, es arar en el desierto, ¿no? O cumplir un rol político. A mí qué me importa pues lo que diga la Corte Interamericana, ¿no? Y ahí salta la voz que dice, soberanía jurisdiccional. Tenemos que defender la soberanía jurisdiccional, el derecho a tener nuestra propia jurisprudencia, ¿no? Y de repente convertirnos nosotros en el faro de la jurisdicción fundamental en el mundo, ¿no? No solo en América Latina, sino en el mundo. Alguien que tiene la visión grandilocuente puede sostener ese criterio, creo yo, ¿no? Por ahí he escuchado a alguno que predica de esa manera, ¿no? Que es nosotros, llamando al nacionalismo judicial, ¿no? O jurídico, tenemos que hacer esto. ¿Pero para qué? Llamando al nacionalismo judicial, en este caso que he oído yo, para aplicar el juicio político. Qué pobre causa la de extender el juicio político, la que conlleva esa materia. Cuando el juicio político está marcado retroceso por lo que connota. Pero sobre el tema en concreto, con el mayor de los respetos a quienes puedan pensar de modo distinto, yo creo que lo que corresponde aquí es dejar que los especialistas en la materia que ya han revisado el asunto establezcan cómo se tiene que entender la Convención Americana. Ya lo han dicho. Si los especialistas han dicho cómo debe entenderse la Convención Americana, ¿qué nos hace creer que en este caso que se produce pues en otro país que no sea aquel país en el que se produjo la resolución va a ser diferente? ¿Qué nos hace pensar? ¿Qué cosa válidamente nos hace pensar? ¿Qué hace el distinguishing como para poder generar una jurisdicción distinta, una opinión distinta? Yo creo que ese es el fundamento, no solamente legal para el caso peruano, de la interpretación que hizo la sentencia 0007-2027, sino materialmente, los pronunciamientos de la propia Corte Interamericana en relación a la aplicación de sus decisiones. Y quiero hacer presente que constituye falta grave de los jueces, el pronunciarse contra las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Falta grave, ¿no? Claro, eso pues desde luego para los jueces, ¿no? Pero hay otros órganos que ejercen justicia también. Entonces dirán, pues para nosotros no, porque eso será para los jueces. Yo puedo sí violar la ley o violar la convención porque no tengo una obligación de observarla. En fin, ¿no? Esa es mi respuesta a su interesante inquietud, señor doctor.
Muchas gracias. No, a usted. Bien, ¿hay alguna otra pregunta por parte de los participantes del auditorio? Sí, bien, ahí les van a alcanzar el micrófono, por favor. Buenas tardes a todos presentes, doctor Salas Arenas, buenas tardes, doctor Tineo, doctor Vizcarra, bueno, justamente el tema va por hacer un hincapié al sistema electoral de nuestro país, ¿no? Justamente la democracia no es democracia o es un remedio de democracia o es una democracia pobre en nuestro país a lo largo de muchas décadas y de manera histórica, justamente ¿por qué? Porque no hay un poder electoral. Ese poder electoral esbozado por Bolívar históricamente, obviamente no se le ha dado. Pero no es porque en la Constitución tenga que decir el poder electoral. Vemos que el Jurado Nacional de Elecciones es una institución constitucional. Pero lo que pasa es que con la Administración de Justicia o la Administración de la Justicia Electoral no hemos ido a la mano con una realidad. Es decir, nos hemos basado siempre en un proceso legalista de que en cada proceso electoral surgen situaciones que no se pueden resolver o que nunca se resuelven y que se deja para el próximo proceso electoral. Y justamente ahí hay una debilidad de nuestro sistema. ¿Por qué? Porque las normas no se establecen de acuerdo a la realidad o la justicia electoral no hace sus resoluciones acorde a los hechos más que en un asunto meramente legalista. Y es ahí nuestra debilidad. Pero, ¿qué podemos hacer, doctor? Acá viene mi reflexión y también mi inquietud y mi pregunta hacia usted. He sido bastante oyente de su exposición, de los fundamentos, y de ver este sistema electoral como un real poder. No lo veamos solamente como una institución, sino que realmente sea. ¿Cuál sería para usted, que ahora tiene usted el alto cargo de presidir el jurado, de ver que este ente electoral sea realmente un poder? ¿Cómo verlo? ¿Cómo hacerlo que se comporte como un poder? Así como el poder judicial, el poder ejecutivo, el Congreso, como poder político, pero este sería un poder ¿de qué tipo? ¿Cuál sería la naturaleza y qué implicaría o cuál sería la reacción de los otros poderes si es que realmente este poder se comportaría como tal? Esa es mi inquietud en este caso, doctor. A ver, más que todo sería un tema de reflexión política también, ¿no? Bueno, sí, en realidad los poderes se constituyen o se establecen como tal por la Carta Fundamental, ¿no? Si la Carta Fundamental le da ese carácter, se constituye en un poder realmente, ¿no? Y si se lo quita, como ocurrió en el caso del poder electoral, lo reduce a un órgano constitucionalmente autónomo, el Jurado Nacional de Elecciones no se puede levantar en contra de lo que la Constitución ha establecido sobre ese parámetro, ese particular, ¿no? Corresponde a la colectividad, seguramente en su tiempo, en su momento, cuando madure la idea, volver a reponer el tema del poder electoral, si es que así lo deciden, porque en otros lugares no funciona así. En buena parte de los países latinoamericanos, el órgano electoral es un órgano electoral permanente, ciertamente, pero no tiene las prerrogativas de un poder. Pero eso sí, más bien, nadie discute que el resultado de las elecciones prefiguran la clase de democracia que el país en ese momento histórico ha definido. Para nosotros, en el Jurado Nacional de Elecciones, vale tanto el voto de una persona con calzado que de una persona que no lo tiene. Vale tanto el voto de una persona, de un islote en el Amazonas, o en la isla de los Suros, que las personas que viven en el mejor y más pintado lugar de Lima o de cualquier ciudad de las urbes que tenemos en el país. Y las condiciones para votar son las mismas
y el cómputo de los votos no lo hace ni el Jurado Nacional de Elecciones ni la OMPE, lo hace el pueblo. Los miembros de mesa computan los votos y lo que hacen es entregar las actas electorales. Y esas actas electorales son las que suma la OMPE y entrega al Jurado Nacional de Elecciones. Nosotros no tocamos las cédulas de votación, ni la OMPE tampoco. Una vez que fueron a la mesa, ya no se vuelve a ver. La OMPE no las vuelve a ver. Nosotros nunca las vimos, salvo cuando se aprobó el padrón. Punto. No vimos tampoco las cédulas. Pero las cédulas, la impresión de las cédulas mira la fiscalización. Punto. La impresión. Pero luego ya no las vuelve a ver. Falsificaron las firmas de los votantes. Falsificaron las firmas de los miembros de mesa. Eso no ha habido. Y hasta la fecha de hoy sigue el tema de la falsificación de firmas y la modificación de los votos, y votaron los muertos. Si los muertos votaron, cosa que no ha ocurrido según Piero Corbeto, que es el encargado de esa materia, y la señora de Reniec, ese es un asunto que no tiene que ver con el jurado, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que fortalecer los partidos. Hay que fortalecer los partidos. ¿Y cómo hay que fortalecer los partidos? Con elecciones primarias. Para que los militantes de los partidos decidan el destino de estas instituciones que son de interés nacional. Para que no sean los propietarios del nomen del partido o las familias que se apoderan de las organizaciones las que lo controlen, que sea la gente, el pueblo que integra el partido. Y que representen ideas, ¿no? Ideas políticas, democráticas, y que puedan contender sobre la base de esas ideas. Eso va a fortalecer la democracia en el Perú. Eso va a fortalecer. Porque del funcionamiento del jurado, las auditorías que han hecho los observadores internacionales han señalado que no existe ningún atisbo de irregularidad que pudiera connotar fraude. Está por aquí Rudy Janet. Yo me voy a permitir entregarle al señor presidente en un momento un tomo de un documento que es este. Elecciones bajo la lupa. Aquí están los pronunciamientos de los observadores internacionales. No hay fraude. Fraude es el que han hecho los que han gritado fraude, porque han engañado a muchos, ¿no? Y hay gente que todavía se cree esa mentira y que la grita y que ofende, insulta. Este documento. Elecciones bajo la lupa, señor presidente. Para que lo ponga usted a disposición en la biblioteca de todos los que deseen hacerlo, y lo pueden encontrar virtualmente también en el link del Jurado Nacional de Elecciones. De modo que estamos fiscalizados, hemos sido fiscalizados, ¿sí? Lo que es un fantasma grave para la democracia, el fantasma que han sembrado los que han a su vez sembrado la desconfianza. Le agradezco mucho su pregunta. Bien, tenemos dos preguntas más por parte del auditorio. La doctora Rosina, de la Universidad Nacional del Santa. Gracias, doctora. Buenas noches, doctores. Buenas noches, doctora. Estuve atenta a su exposición, doctor Jorge Luis, y la primera de ellas era con respecto a que usted había puesto ya de conocimiento sobre lo que es la independencia. Pero ¿habría alguna diferenciación entre lo que es la imparcialidad? Porque en realidad hay una imparcialidad objetiva, subjetiva, se habla incluso hasta de una imparcialidad, ¿no? Y quisiera saber si dentro del propio ámbito judicial se viene, como se dice, quebrantando este principio, porque es un principio también que
de alguna u otra manera ha dejado entrever cierta vulneración. Y lo otro es que usted también había dado a conocer con respecto al poder. ¿Podríamos de alguna u otra manera consignar que la influencia que ejercen los medios de comunicación social podrían estar considerados como poder? Porque en el área constitucional hoy en día se habla acerca de los juicios paralelos, ¿no? Y eso repercutió en el caso, por ejemplo, de Lima, ¿no? Con el caso de Melissa González Gagliuffi, ¿no? Eso sería mi inquietud más que todo. Gracias. A ver, la imparcialidad y la independencia, doctora, son, claro, principios rectores del funcionamiento de la actividad judicial. Pero la imparcialidad está absolutamente cercana al proceder independiente. No obstante, sin la una es insuficiente la otra. Si no hay independencia, no va a haber imparcialidad. No va a haber imparcialidad. Es muy dudoso que hubiera imparcialidad, ¿no? Y si hay independencia, ya la imparcialidad más bien tiene que ver con el juez y de modo menos intenso con la misma institución. Los juicios paralelos hacen un daño enorme al sistema judicial. Un daño enorme. Yo recuerdo haber visto que falleció una cantante, no recuerdo el nombre, y buena parte de la gente le echó la responsabilidad al esposo. De Corazón Serrano. Y le rompieron los vidrios de su casa, lo amenazaron, asustaron a los niños, etcétera, lo detuvieron al esposo, etcétera. Y luego se encontró que la señora había fallecido porque tenía un problema neurológico y por causas naturales había fallecido una mujer joven, lamentablemente. Muy bien. La pregunta es, ¿quién restableció la honra manchada? ¿Quién restableció la tranquilidad de ese hogar? El juicio paralelo ha liquidado la confianza de la familia, su vinculación con el vecindario y probablemente hasta originó la pérdida del trabajo, imagino, del afectado, porque ya no es lo mismo ir a trabajar al lugar de siempre y con la tranquilidad de siempre. El juicio paralelo vende, porque el rating, que es el nuevo dios de las comunicaciones, significa un rédito importante, un rédito trascendente para el periodista, el comunicador, el qué sé yo, el que hace el show mediático. ¿Sí? Por eso es importante los anunciadores, etcétera. Y poco le interesa, probablemente, la situación que de fondo se ventila. Hay normas en el derecho comparado que sancionan gravemente los juicios paralelos, ¿no? Pero el sino de la libertad de comunicación, que en muchos de los casos no es sino un exceso, ha llevado a que se difundan estas formas de hacer conciencia ciudadana, entre comillas. La gente le hipoteca a un comentarista la capacidad de razonar. Y entonces el comentarista lanza su mensaje, mientras más furibundo, agresivo sea, va
a connotar una mayor firmeza. Si lo dice es porque tiene razón. Sabe, ¿no? Hay un señor que aparece por la televisión y dice, yo sé que hubo fraude, yo sé. Algún día se demostrará que hubo fraude, yo sé. Yo quisiera preguntar a este auditorio de gente experta en derecho, ¿un juez penal puede condenar a alguien diciendo, yo sé que ha cometido delito, no tengo pruebas, pero yo sé que ha cometido delito y lo voy a condenar? ¿Así es posible? O un fiscal, voy a acusar a fulano de tal por el delito de lo que fuera, ¿no? No hay pruebas ahora, pero en el futuro probablemente aparecerán. Entonces, como van a aparecer, yo lo voy a acusar de todas maneras. Claro, claro, ¿no? Eso no voy a decir que está bien que lo haga la gente, ¿no? Porque está mal que lo haga la gente. Ya está mal. Pero que lo haga un juez está muy mal, ¿no es cierto? Muy bien. Es decir, claro, está muy mal que lo haga un juez. Yo conozco varios que quieren ser jueces parlamentarios que dicen que hubo fraude, ¿sí? Y quieren juzgar por un fraude que no se hizo, porque eso es lo que en el fondo quieren hacer. Así que sus preguntas pertinentes completamente. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. ¿Había otra pregunta? Tenemos la última pregunta. Por favor, alcanzamos el micro. Sí. A ver, son las dos últimas preguntas entonces. Buenas noches, doctor Salas. Agradecido cordialmente con la exposición que acaba de brindar al auditorio de la Corte Superior. En este momento la pregunta que le formulo es la siguiente y tiene que ver justamente con la independencia y también con el tema de la democracia. En principio, le agradezco por la exposición como le manifesté y le pregunto cuáles serían los criterios que se pudieran tomar en cuenta y en consideración para una futura modificación o reestructuración de la ley electoral. Una pregunta que abre mi siguiente exposición en este momento, que durará por lo menos hasta las 10 de la noche. Una pregunta muy complicada porque tiene muchas aristas. Diré la más importante, la más importante en este momento, y es la de que tiene que ver con las elecciones primarias, que va a significar en el fondo la refundación de los partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos no quieren elecciones primarias, es decir, algunos de sus dirigentes no quieren elecciones primarias, porque podrían perder pues la dirección del partido. Podrían perder la dirección. Podría ser que su candidato, su vecino, su amigo, su pariente, su sobrino, no sé, la gente no lo elija, pero lo eligen los militantes, los vinculados a su partido. Eso no es democracia en el partido. Eso es dictadura partidaria. Entonces, nosotros tenemos que romper ese tándem como sociedad y establecer un sistema que no será solo para el Perú, porque nosotros vamos a ser uno más en América que tenga elecciones primarias, ¿no? Uno más, ¿no? Uno más de los países con elecciones primarias. Eso va a significar un cambio importante. Un cambio importante fue también el de la paridad y alternancia. Y estamos por delante de otros países, ¿ah? Incluso de México, que fue quien comenzó con el tema de la búsqueda de la igualdad. Estamos por encima de México. Estamos por encima de México con la paridad y alternancia. Claro, nuestro resultado no es sin embargo el más idóneo, porque tendríamos que tener mitad de hombres, mitad de mujeres en todos los casos. Tenemos que perfilar mejor la disposición y extenderla también a otras entidades, no solamente a las que provengan de elección popular. ¿Sí? Esa es tarea pendiente, es que no tiene que ver con el sistema electoral. Pero si yo centraría mi preocupación básica
sería en esa de la democracia interna, que no es otra cosa, en este caso, que de las elecciones primarias, que no hemos podido tenerlas. No las pudimos tener, porque las normas que se dictaron eran demasiado exiguas, no servían con suficiencia para resolver el problema. Y porque nosotros tendríamos que decir en algún momento que quienes no realicen primarias no tendrían la oportunidad de participar de las elecciones. Y eso no se puede decir en un reglamento. Eso se tiene que decir en una ley, porque nosotros no podemos establecer cargas, o sea, sanciones por reglamento. Tenemos que someternos a las sanciones que establece la ley, porque la ley es obligatoria, erga omnes, para todos por igual. Para todos por igual. De modo que se hicieron algunas propuestas y se van a hacer otras con la finalidad de fortalecer. Estamos preparando un paquete que incluye el tema de las primarias. La que teníamos resultó todavía, diré, insuficientemente sólida. Y estamos trabajando otra más potente, que debemos terminarlo pronto para proponerla al Parlamento Nacional y publicarla, desde luego, debatirla, discutirla con todas las organizaciones, no solo políticas, sino jurídicas del país, para que hagan sus aportes, ¿no? En eso estamos. Muchas gracias. El señor jefe de la ODE, que ha estado el en micrófono, la por favor. comisión, precisamente. Muchas gracias a todos. Bueno, un tema adicional para poder complementar la pregunta tan interesante y completando la respuesta del otro. Creo que hay dos cosas que es importante que ustedes sepan. Tenemos 24 partidos políticos inscritos al momento. La proyección es que para el 2026 haya 30 partidos políticos. No tenemos 30 visiones de país en el Perú, pero esa es la tendencia. Y la otra es que estamos trabajando el Código de Justicia Electoral, porque no tenemos un Código de Justicia Electoral en nuestro país. Tenemos alrededor de 5 a 6 leyes principales que tenemos que interpretarlas cogiendo una de cada lado, y estamos trabajando en el jurado, con una comisión implementada por presidencia del jurado, un nuevo Código de Justicia Electoral, un nuevo proyecto de Código de Justicia Electoral. El anterior proyecto durmió el sueño de los justos en el Congreso de la República y nunca ni siquiera se llegó a debatir. Así que creo que ese también es otro reto que tenemos en la justicia electoral, que por fin tengamos en una sola norma todo un compendio legislativo que nos permita impartir justicia en materia electoral, así como tenemos en materia civil, en materia penal, en materia constitucional. Aquí había una pregunta más al fondo. Bien, tenemos la última pregunta. Buenas tardes, doctor Jorge Luis. Felicitaciones por su Gracias. gran exposición. En cuanto a la independencia de poderes, el Poder Legislativo aprobó una ley para que la doctora Dina despachara virtualmente. Y justamente hoy viajó a Brasil a una exposición. ¿Es constitucional esa ley? Ya. Tremenda pregunta, ¿no? Con un contenido político innegable. No voy a poderle contestar, estimado amigo, porque no corresponde que haga declaraciones políticas, ¿no? No corresponde. Más aún que es un asunto que está en debate, en discusión, aunque el Congreso ya lo tiene cerrado, pero en materia jurídica está en debate y discusión. No voy a poderle contestar por ese motivo, le ruego me excuse. Sí.
De repente a usted le prohíbe su cargo tener alguna exposición o un criterio sobre esto, ¿no? Así, los ex magistrados ya no están vinculados a la institución a la que y tienen libertad para opinar. Yo no tengo libertad para opinar, estimado señor, en esa materia. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Vamos a continuar entonces. A continuación, la presidencia de nuestra Corte Superior ha tenido a bien emitir una resolución de reconocimiento para nuestro ilustre visitante. Voy a dar lectura a la resolución administrativa número 710-2023-P-CSJSA-PJ. Visto y considerando, primero, el artículo 143 de la Constitución Política del Estado, prevé que el Poder Judicial está constituido por órganos jurisdiccionales que administran justicia a nombre de la nación y por órganos que ejercen su gobierno y administración. En tal contexto, el presidente de la Corte Superior es el representante y director del Distrito Judicial a su cargo, siendo la máxima autoridad de su sede judicial y dirige, en coordinación con el Consejo Ejecutivo Distrital, dictando las medidas más apropiadas para cautelar la pronta administración de justicia a efectos de brindar un buen servicio en beneficio de los justiciables. Segundo, constituye política de esta gestión otorgar los reconocimientos que correspondan a aquellas autoridades que en el ejercicio funcional de sus cargos han contribuido al fortalecimiento del servicio de la justicia electoral, procurando impulsar la satisfacción de objetivos alcanzados producto del trabajo realizado con esfuerzo en conjunto y en coordinación. Tercero, por encontrarse presidiendo el Jurado Nacional de Elecciones desde el año 2020, resulta pertinente reconocer en este acto significativo la política de gestión, entrega e identificación institucional del magistrado Jorge Luis Salas Arenas por trabajar en favor del fortalecimiento del sistema electoral y garantizar su independencia e imparcialidad, por lo que corresponde reconocer su trayectoria como magistrado del Poder Judicial. Cuarto, el magistrado Jorge Luis Salas Arenas es juez supremo de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, abogado por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, magíster en Derecho Civil por la misma universidad, egresado del doctorado en Derecho Penal en la Universidad Alcalá de Henares, en Madrid, España, y del doctorado en Derecho en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en el Perú. Asimismo, es presidente de la Comisión Nacional de Implementación de Mejoras al Sistema Estadístico Judicial e Hitos del Poder Judicial, integrante de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Poder Judicial y representante titular del Poder Judicial ante el Comité Estadístico de Criminalidad, CEIC-INEI. Cuenta con 12 años de experiencia como docente universitario y actualmente es catedrático del curso de Derecho Penal en la Pontificia Universidad Católica del Perú, autor de diferentes artículos y obras jurídicas en materia penal, y entre otros logros de su vida profesional se destaca por ser expositor y panelista en eventos académicos realizados en el Perú y en el extranjero. Quinto, bajo dicho contexto, el presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, como política de gestión, otorga incentivos meritocráticos y bienestar, entre otros, a aquellos profesionales que por su mérito y destacada labor contribuyen al desarrollo de este poder del Estado. En ese sentido, en atención a los argumentos expuestos, este despacho considera pertinente expresar el reconocimiento y la felicitación a favor del magistrado Jorge Luis Salas Arenas, juez supremo de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por distinguirse como un hombre capaz cuyo desempeño funcional en el Poder Judicial y actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones es lograr en todo momento satisfacer los objetivos de la institución, cumpliendo la función excelsa de aplicar el derecho de la manera más célere para lograr aquel valor fundamental que es la justicia. Por lo expuesto y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 90 del texto único ordenado en la Ley Orgánica del Poder Judicial, se resuelve. Reconocer y felicitar a nombre de la Corte Superior de Justicia del Santa al juez supremo Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, por su destacada labor al servicio del Poder Judicial y al Jurado Nacional de Elecciones, plasmando su huella en las innumerables actuaciones que viene realizando con destreza, capacidad y sensibilidad en sus funciones encomendadas. Se le expresa además el agradecimiento institucional por su identificación y cooperación con la Corte Superior de Justicia del Santa al haber disertado la ponencia del evento académico denominado La Independencia del Sistema de Justicia y la Democracia el 7 de agosto del año 2023. Regístrese, comuníquese y cúmplase Daniel Alberto Vázquez Cárdenas, presidente encargado de la Corte Superior de Justicia del Santa. A continuación, vamos a invitar al doctor Daniel Vázquez Cárdenas para la entrega del reconocimiento correspondiente a nuestro ilustre visitante.
Doctor Salas Arenas, permítame en primer lugar, como lo ha hecho la mayoría de los presentes, agradecerle y felicitarlo por su exposición, por esa brillante exposición, que en realidad contextualiza las actuales circunstancias y la necesidad de que en el Poder Judicial y en general los órganos que administramos justicia se nos garantice la independencia y la parcialidad para un buen adecuado de la función. Esta resolución que me permito entregarle es en reconocimiento y en agradecimiento por su presencia, por el convenio que hemos firmado el día de hoy y por su ponencia que usted ha desarrollado. Muchas gracias. Permítame también hacer la entrega de esta placa de reconocimiento y de agradecimiento a nombre de la Corte, a nombre de nuestra presidenta, la doctora Paz, a quien también me ha pedido que por favor le exprese el agradecimiento y el reconocimiento de nuestra institución. Muchas gracias. Y se va usted con un tercer presente. Bueno, como usted sabrá, somos un puerto de pescadores, así que hemos decidido regalarle una bolichera chiquitita, pero para que usted lo tenga siempre presente y se acuerde de nuestra ciudad. Muchas gracias. Por favor. Agradezco, señor presidente, su gentileza. Sí, muchas gracias. Sus gentilezas múltiples y las de los señores y señoras jueces y trabajadores de esta Corte. Y estoy seguro que las cosas tienen que mejorar y se tienen que asentar los criterios esenciales de la vida democrática en el país. Todo lo que haya que hacer en su favor tendrá que hacerse. Este es nuestro tiempo, señor presidente. Esta es nuestra obligación, por tanto. Y la estamos cumpliendo. Cada quien en su lugar. Está cumpliendo lo que tiene que cumplir. Y les pido, por favor, a todos que sean críticos. Que sean críticos. Que no sean acríticos. ¿No? Pero se critica conociendo. Sírvanse, por favor, informarse adecuadamente para no consumir los fake news, no consumir las noticias tóxicas, ¿no? Para que las cosas mejoren, porque en casa, en la mesa, se conversa sobre la situación del país, sobre la situación de las instituciones, y los niños aprenden lo que los adultos les transmiten. Y si papá lo dice o mamá lo dice, sus razones tendrán, ¿no es cierto? Y los niños terminan por aprender a veces mal lo que mal les comunicaron. Tenemos un deber todos en casa, con los sobrinos, los hijos, los vecinitos, en fin, ¿no? Con los parientes. Y también nuestros deberes propios de nuestras respectivas labores. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias.